Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión lo que tenemos sería la continuación del curso de Vue.js. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a ver en este video va a ser, básicamente vamos a ver lo que es los componentes, ¿no? Cómo funcionan, cómo se están mostrando, cómo se renderizan. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño proyecto y bueno, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, pues como vieron en el anterior video, creamos un simple contador y bueno, pues lo desplegamos. Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, para ello, denme un momento, lo acomodo esto ahí. Listo. Entonces, para ello vamos a poner npm init view, y nos va a permitir crear un proyecto. En este caso, esto vamos a usar la CLI de Vue. Pero como pueden ver, tenemos la versión 3.12.2 y esta está desfasada. Entonces no vamos a usar esta. Bueno, pues vamos a usar la oficial de Vue. ¿Y qué vamos a usar para ello? Para ello les traigo aquí la documentación de Vue. Yo siempre recomiendo ver cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos cómo va funcionando, una guía rápida, cómo funciona y bueno, pues aquí vamos a usar el comando. Hay veces que nos podemos olvidar el comando o lo que sea. Yo recomiendo esto, la verdad. Y pegamos el comando. Y listo. Nos va a pedir que instalemos la versión. Bueno, pues parece que tenemos la versión actual. El CLI. Bueno, pues pueden ver que es el mismo comando npm init view. O crear un nuevo proyecto. Entonces le damos en continuar. ¿Qué vamos a usar para esto? El nombre del proyecto. Le vamos a poner 02 componente. TypeScript no de momento. Soporte JSDK, JSX no de momento. Y router lo vamos a ver después, Pinia después, bytes después. Estas son pruebas unitarias, no lo vamos a usar y listo. Como podemos ver, ya se ha creado la carpeta. Entonces nos vamos a cambiar a 02 y le damos un enter. No, un tab, perdón. Y ahí sí, un enter. Luego ponemos npmi para que se instalen todas las dependencias. Y bueno, pues finalmente le damos un npm run dev. Pero bueno, pues mientras se va instalando esto, vamos a ahondar un poco más, ¿no? En lo que serían los componentes. Entonces aquí tenemos una sección que se llama componentes básicas y nos va a decir cómo funciona. Entonces básicamente un componente es una sección que va a estar dentro de nuestra página y son piezas reusables. En vez de, como pueden ver aquí, tenemos varios artículos que vamos a usar en la sección de main, pero no queremos estar repitiendo, no sé, 5, 6, 7 veces un mismo fragmento de código y solo queremos cambiar lo que tiene internamente, que sería la información. Entonces un componente lo que hace es generar la estructura y vamos a reutilizar y vamos a ir llenando estos componentes con información mediante props. Y como podemos ver aquí, es que tenemos en el main, tenemos dos artículos que se crea un solo componente para estos dos y un ítem para también tres ítems que creamos una sola vez y llamamos tres veces a este, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un componente, como se lo llama, es un contador. Pero bueno, pues aquí como pueden ver, llamamos tres veces al mismo componente, pero esto es lo que internamente está llamando, es todo esto de aquí. Estamos llamando todo esto, así que nos permite ahorrar harto código, la verdad. Y bueno, pues para ello vamos a ejecutar un npm run dev y ya estamos corriendo el proyecto. Entonces déjenme poner esto en una vista dividida. Esto lo ponemos aquí. Y listo, aquí ya tenemos nuestro proyecto de Vue. Ya está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos? Yo recomiendo irnos a Assets, el Base SS, seleccionamos todo, borramos. Se ha borrado. Nos vamos al Main, seleccionamos todo y lo borramos. Ya quitamos todos los estilos, ¿no? En componentes, bueno, pues vamos a ir por partes. En el app.view vamos a borrar todo esto de aquí.
Borramos todo el template y todos los estilos que tengamos en esta página. Y bueno, pues aquí tenemos los componentes que ya se han creado antes, pero lo vamos a borrar porque vamos a hacer desde cero, ¿no? Para demostrar, ¿no?, la gran versatilidad que tiene Vue. Y bueno, pues ya con esto tendríamos funcionando. Usamos el main.js para crear la página web. Si nos vamos aquí al inspector de Vue, tenemos que el main.js está inyectando, ¿no?, el código al app.vue, pero no hay ningún componente, ¿no? Así que nos vamos a centrar en crear el primer componente. Listo, entonces antes de empezar vamos a hacer una pequeña recolección de información y tenemos que entender unas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, para ello vamos a abrir una nueva pestaña. Déjenme, esto lo ponemos bien por aquí. Ponemos aquí. Bueno, pues se me movieron unas pantallas. Pero bueno, no pasa nada. Entonces de esto vamos a abrir una nueva vista. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar grid, ¿no? Que para los que no sepan, grid es pues es un componente de CSS, es una estructura, ¿no?, que nos permite ir alineando columnas dentro de nuestro código, ¿no? Como podemos ver aquí, nos va a permitir crear varias casillas, ¿no? Entonces, en este caso, el código de ejemplo que vamos a usar es para poner, bueno, pues las tecnologías más usadas y una imagen y cierta información, ¿no? Vamos a ver cómo esto se optimiza con Vue.js. Entonces, vamos a mover esto al escritorio de acá y lo vamos a colocar por aquí. Listo. Entonces, recarguemos esta vista. No, nos da un pequeño error porque tenemos aquí los componentes que todavía se están llamando. Entonces vamos a recargar. Entonces pulsamos para parar la terminal, control C y npm run dev. Y bueno, pues seguimos el vínculo. Ya estaría. Y bueno, pues sí, está vacío. Esto básicamente porque no tenemos nada todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro componente, ¿no? Entonces en componentes creamos, nos vamos a la carpeta de componentes y vamos a crear uno que se llame grid.view y lo creamos. Y bueno, pues para esto lo que vamos a hacer es perdón, vamos a crear un template, ¿no? Vamos a crear un template y bueno, pues vamos a usar de momento, no usamos todavía Tailwind, pero nos vamos a crear vamos a hacer directamente los estilos, ¿no? Así que recordando qué es el scope. El scope básicamente es código de CSS que se va a implementar y renderizar en tiempo real cuando llamemos a este componente, ¿no? No se va a cargar directamente cuando llamemos a la vista, así que esto nos permite ahorrar mucho el tiempo, la verdad. Entonces, ¿qué vamos a crear? Como tenemos aquí solo un div, vamos a afectar solo directamente al div que tenemos, porque solo dentro de este div vamos a colocar los cards que vamos a crear, ¿no? Entonces, primero vamos a poner un display inline block que nos va a permitir alinear los ítems. Un background color, le vamos a poner el código hexadecimal, de un F8, F9, FA. Esto es como un numeral. Ahí, ya que sería como un blanco tipo gris. Un border radius para que tenga la propiedad, ¿no?, de redondeo, que se vean las esquinas redondeadas. Yo en este momento lo voy a usar de 8 píxeles. También vamos a ponerle un padding bueno, en este caso nos da de 16 píxeles, vemos cómo se ve. Un box shadow para que el card tenga un efecto de sombreado. Y el texto, ¿no?, que yo lo voy a alinear el texto centrado. Entonces aquí va lo importante. En Vue.js tenemos la directiva de slot, ¿no? Si nos vamos a la documentación de Vue.js, lo buscamos, slot Vue.js. Dentro de la documentación oficial, tenemos que un slot básicamente es la información, ¿no?, que se va a renderizar en el componente de Vue, ¿no? Entonces, si tenemos un botón, por ejemplo, que ponemos la directiva de slot, cuando llamemos al componente, toda la información que vamos a tener ahí va a ser arrastrada
y reemplazada en el contenido, ¿no? Entonces de esta manera ya estamos trabajando. Entonces, listo, ya tenemos nuestro componente grid. Entonces ahora vamos a crear otro componente. Este de icons le dejemos de momento, pero bueno, sería recomendable borrarlo. Y bueno, pues vamos a crear el otro componente, que este componente va a ser el card. Entonces lo vamos a llamar card.view. Y bueno, pues esto sí ya va a ser un poco más larguito, así que creamos un script donde vamos a poner el código el código que vamos a ir inyectando. Y bueno, pues tenemos el estilo, no sabemos si lo vamos a usar, pero bueno, veamos. Entonces dentro del script, ¿qué vamos a tener? Vamos a importar, ¿no?, el grid que creamos anteriormente. Como pueden ver aquí ya está importado y lo vamos a llamar. Así que aquí ponemos un div y dentro de este div ya tenemos el grid, ¿no? Y como pueden ver, lo que estamos llamando al componente de grid ya estamos llamando aquí a través de un slot, pero después lo que vamos a hacer es llenar esta información. Y bueno, pues básicamente lo que el grid va a hacer construir el card, y el card básicamente es lo que va a poner la información, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un export default, que va a ser lo que va a exportar y renderizar en tiempo real, view. Y vamos a poner los componentes. El componente que llamamos grid ya lo estamos exportando y va a renderizar, ¿no? Sin esta directiva no estaríamos renderizando el componente. Y usamos la directiva también de props, que es, si han usado React, es similar. Pero a través de los props vamos a tener esto, ¿no? Entonces vamos a usar la URL string para llamar la imagen. ¿Qué más? Necesitamos un título. Title string. Una descripción. Y pongámosle también una img, ¿no?, que sea tipo string. Ya, con esto ya tendríamos lo que sería la información, ¿no?, que va a recibir. Y bueno, pues dentro de este grid no vamos a tener un slot. Vamos a tener, en este caso ya nos da algunas cosas por el autocompletado. Pero tenemos aquí que el grid va a tener la img. Ponemos los dos puntos, que significa que vamos a usar información de JavaScript. Por ejemplo, si quitamos el punto, ya esto se estaría renderizando como un tipo texto, ¿no? Pero vamos a usarlo con los dos puntos, la información de img de aquí. Estamos recibiendo la img, el title, y tenemos también un title aquí, como pueden ver, la descripción, y bueno, pues pongámosle un href para la URL, ¿no? De este modo estamos recibiendo la información. No olvidemos los dos corchetes, que es con lo que vamos a estar llenando. Y bueno, pues ya con esto deberíamos estar teniendo que sería el card, ¿no? No tenemos estilos todavía, pero ya sabemos que se va llenando de información. Entonces nos vamos a la ppview, ¿no?, que estaba vacío. Importamos el componente card, y es importante también usar el export default del componente para que se renderice. Y bueno, pues aquí nos da un pequeño error. Dice un módulo, no podemos. A ver, veamos. Esto es básicamente porque usamos setup. Si quitamos el setup es porque el setup se configura con TypeScript. Y bueno, pues de este modo ya no estamos usando, pues es un modo diferente de usar Vue.js, porque tenemos dos, ¿no? Uno que es del componente, se me fue el nombre, que puede ser, si entramos a la página de Vue, podemos ver lo siguiente. Tenemos aquí las opciones, si es Composition o Options. Composition es la nueva opción, pero bueno, pues eso lo vamos a hacer después. Y bueno, pues una vez que ya tenemos entendido que, bueno, pues Vue tiene dos formas de renderizarse, porque es la versión antigua y la nueva la vamos a ver después. Y bueno, pues dentro del código, si es que nos vamos a inspeccionar, como pueden ver aquí, ya tenemos que se está llamando, ¿no?, a los componentes, pero como no estamos generándolos todavía en el template, por ejemplo, si llamamos a un componente de Google, por ejemplo, y cargamos la página, ya estamos generando dentro del body, como pueden ver, ya estamos generando el código HTML, ¿no? Y bueno, pues esto lo que tenemos aquí es que se crea un componente, bueno, pues con el autocompletado.
pero no es lo que queremos hacer. Y bueno, pues, básicamente de este modo ya estamos llamando lo que sería esto del template, ¿no? Pero bueno, pues esto lo vamos a borrar, no lo vamos a hacer de este modo, vamos a hacerlo de mejor manera, ¿no? Entonces ponemos un H1 y lo vamos a llamar componentes. Y bueno, pues pongámosle un HR también, una división, y ahora sí llamamos al componente card. Como podemos ver, ya estamos generando aquí nuestro primer componente. Lo vamos a dar un formato y listo. Como pueden ver, es como que creamos nuestra propia etiqueta, que sería el card, pero le vamos dando la información. Aquí tenemos la URL, tenemos el title, la descripción y la imagen que hemos puesto, ¿no? Y ya con esto ya tendríamos listo. Bueno, pues vamos a crear algunos cards. Vamos a crear uno de YouTube, uno de Facebook. Bueno, pues aquí en el de YouTube sí nos dio un pequeño error, pero esto es por la imagen, ¿no? Lo vamos a omitir, ¿no? Listo, ahí tendríamos lo de Facebook. Podemos colocar también. Y bueno, pues veamos si es que nos renderiza el de Twitter. No, esto es por la imagen, ¿no? Pero esto es porque tendríamos que nosotros buscar y darle la imagen. Y bueno, pues para ello, ¿cómo resolvemos estos errores? Lo que tenemos que hacer es abrir una nueva pestaña y ponemos Twitter o X, ¿no? Básicamente sería llamada X. Tendremos que buscar el logo. Si nos vamos aquí, vamos a usar este logo, ¿no? Entonces le damos dos puntos, obtener dirección copiar dirección del vínculo y cerramos esta vista, ¿no? Entonces aquí en Twitter, si ponemos la IMG, digamos esta URL, ya nos estaría no, copiamos mal. Entonces tenemos que copiar bien la imagen para obtener bien esto. Entonces vamos a hacer bien. Copiar dirección de imagen. Y bueno, pues esto no está funcionando porque no le estamos dando bien la URL. Y bueno, pues aquí tenemos, ya vemos que termina en .jpg. Significa que ya va a cargar la imagen. Como pueden ver aquí ya tendríamos esto. Entonces aquí, ¿qué vamos a llamarlo? Vamos a generar un div también. Y dentro de este div vamos a poner un h2 que se diga redes sociales. Y todo lo que tendríamos, estos tres componentes, generamos otro div también. Y vamos llamando, ¿no? Yo con la tecla Option muevo todos los componentes y ya estaría todo esto dentro de un div. Y bueno, pues mandemos también redes sociales. Esto lo vamos a quitar. Y listo, entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a generar otro H2 que se llame Frameworks. Y bueno, pues esto tiene que estar dentro de un div general para que no nos dé este error. Entonces aquí vamos a llamar otro card que va a ser el de Vue.js. Ya tenemos el de Vue. Entonces aquí vamos a ir llenando, ¿no? Los cards. Tenemos también uno de React y otro más que sea de Angular. Listo. Pero ¿qué problema tenemos? Que no están estilizados. Entonces nos vamos a ir a nuestro componente card y le vamos a dar los estilos. Entonces, para ello, veamos que tenemos aquí. Bueno, pues tenemos los estilos. Entonces tendríamos al grid, al componente, no, al IMG. Vamos a dar un tamaño por defecto, ¿no? Así que como pueden ver, todas ya tienen un tamaño por defecto, un width y un height. También damos un padding, pero vamos a dar de 0.5 rem. Listo, ahí está bien. El alto no le demos. ¿Cómo se acomoda esto? Queremos un alto de 20 píxeles. Entonces, bueno, yo ya lo que hice fue, para no demorarnos tanto, lo que hice fue darles estilo a lo que sería el card, ¿no? Entonces a la imagen le di un tamaño, un alto máximo de 100 píxeles, al H2 un color, al padding un color, son estilos, ¿no? Que esto no es tan complicado. Y ya tendríamos los componentes, entonces como pueden ver, solo generamos un solo componente para los cards, uno para el grid, que sería el que los contiene,
Y en app.view ya sería lo que estamos llamando, ¿no? Así que como pueden ver aquí, este sería nuestro código completo. No estamos generando mucho HTML y sobrellenando, ¿no?, el código fuente de esto. Entonces vamos a darle más estilos a esto, ¿no? Entonces al H2 le damos un color. También, bueno, pues al div le vamos a dar un display flex para que se vayan poniendo los iconos para acá arriba. Pero aquí tenemos un problema. Como pueden ver aquí, el HR está entrando en conflictos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este div lo vamos a llamar frameworks. No, llamémosle container. Card container. Y este otro div también, que es el que le envolvimos, se va a llamar card container. Entonces si vamos para acá, borramos esto, ponemos punto card container, listo. Ya no estamos afectando a todos los divs, ¿no? Estamos usando directivas de CSS que hemos usado. Y listo, como pueden ver aquí ya tendríamos nuestros componentes, nuestros frameworks. En este caso nos da un pequeño error por el logo de Google, que es un poco grande. Y lo vamos a cambiar. Buscamos uno que sí nos sirva, porque está muy grande y no queda tan bien. Y sí, esta está bien. Entonces copiamos la dirección de imagen. Y vamos a cerrar esto. Entonces si nos vamos a, buscamos el componente de Google, sería este. Y lo cambiamos. Listo. Como podemos ver aquí, ya tendríamos nuestros componentes, ¿no? Esto nos permite ahorrar mucho el código. Y como podemos ver, funciona perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues para ya no alargar mucho esto, lo podemos desplegar, como vimos en el mensaje anterior. Pero no lo vamos a hacer en este caso porque, bueno, pues no es tan complicado. Y bueno, pues recordarles que este código fuente y todo está en nuestro repositorio de GitHub. Y bueno, pues como lo ven aquí, ya tendríamos la clase de hoy, ¿no? Y esto vamos a seguir avanzando en el código. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Así que no olviden de suscribirse y de darle like.